Me siento, por supuesto, muy honrado de ser el encargado de presentarles a Carlos Abate van Ness-Ziegler, que disertará sobre la metafísica, la física y la teología en un universo de naturaleza multidimensional. Antes de seguir adelante, me gustaría entrar en el capítulo de sinceros agradecimientos no obligados a aquellas personas y entidades que han hecho posible que Shabbat tenga este encuentro con todos nosotros. En primer lugar, las gracias al propio conferenciante que de forma generosa y totalmente desinteresada aceptó entusiasmado la invitación de un grupo de amigos encabezados por Diego Écija y Francisco García. Ellos, con su entusiasmo, organización y aportación económica, han hecho posible este encuentro. Me temo que se van a enfadar conmigo por decirlo, pero hay que resaltar este gesto, permitiendo así que todos podamos disfrutar con la disertación de Shabbat frente a posturas de cerrazón y negación de facilidades originadas por el analfabetismo de ciertos representantes de estamentos que se les supone abiertos y obligados a apoyar manifestaciones culturales, pero ya se sabe, han vuelto los tiempos de pan duro y circo, y lo demás, y si encima no se ajusta a los tradicionales cánones científicos, no interesa. Mejor silenciarlo a base de toda clase de impedimentos. Vaya desde aquí también nuestro agradecimiento por su colaboración al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, al Hotel Casa del Sol y al Centro de Congresos, asimismo del Puerto de la Cruz, y a su personal que nos ha atendido maravillosamente bien. En 1995 recibía por correo desde mi querida y añorada Barcelona un voluminoso libro. Su lectura me impresionó, reconociendo mi frustración ante la incapacidad de entender, ignorancia personal, por su alto nivel científico algunas de las formulaciones que el autor expresaba en sus páginas. Sin embargo, me percaté que en aquel libro se conjugaba, se ensamblaba mística y ciencia. Pero había algo más. Allí estaban impresas las posibles explicaciones científicas a algunas de las experiencias aparentemente anómalas que nos han tocado vivir a numerosos seres humanos que solo han encontrado por parte de ciertos sectores las más crueles burlas y descalificaciones. En la primera página de aquel libro titulado Teoría del Universo Multidimensional, una dedicatoria del autor a este currinche. No nos conocemos personalmente, pero creo que 20 años son muchos años de espera para obtener respuestas. Más tarde, al hablar con el autor, encontré la explicación a aquellas líneas. Una vez, cuando me realizaban entrevistas en cierto medio televisivo nacional, dije que, según se me comunicó, tendrían que transcurrir 20 años para empezar a comprender algo sobre el origen y motivo de ciertas experiencias que había tenido a lo largo de mi vida. Precisamente en 1995 se cumplía esa veintena de años y fue entonces cuando apareció el libro de Carlos Shabbat, Teoría del Universo Multidimensional. En sus páginas hallé las respuestas que tanto anhelaba, y no de una manera subjetiva, en discurso impreciso, adornado con aseveraciones incontrolables. Tenía ante mis ojos las adecuadas formulaciones y teorías científicas que podían justificar, aclarar muchas incógnitas, no solo para mí, sino lo que es más importante, para otras personas que han vivido experiencias similares o más importantes. Busqué otras opiniones en científicos de mi entorno sobre la obra de Shabbat. Unos, los menos, declararon su interés y conformidad. Otros, los más, dijeron que no habían tenido tiempo para leer el libro. Sin embargo, ellos son los primeros en descalificar cualquier hecho anómalo o extraño. A partir de ese momento se inició una muy buena amistad y reiterada comunicación con Carlos, publicando en Diario de Aviso 12 artículos hasta el momento en los que he hecho referencia a sus teorías, planteamientos e investigaciones que han despertado un gran interés no solo en nuestras islas, sino internacionalmente, gracias a la difusión de esa página de Diario Aviso en Internet. Carlos Shabbat nace en Barcelona en 1947,
Cursó estudios de ciencias informáticas y empresariales, especializándose en el diseño de grandes sistemas integrados, sistemas expertos y programación lineal. Esta pauta profesional marcó rápidamente una manifiesta capacidad de abstracción creativa y razonamiento lógico, combinado con una búsqueda permanente de lo trascendente reflejado en ese libro que hemos comentado anteriormente, Teoría del Universo Multidimensional. El dolor y sufrimiento físico durante 10 años por una larga enfermedad es la génesis que curte y direcciona su voluntad hacia un trabajo alquímico de búsqueda de una respuesta que dé sentido a su existencia. Experiencias psíquicas y paranormales crean las variables añadidas a su capacidad de abstracción que, entrando en conflicto con su racionalismo científico, le empuja por el largo camino autodidacta de estudio y lectura, programado en perfecto orden entre lo esotérico, religioso y lo técnico-científico, demostrando que la mística y la ciencia no son incompatibles cuando se reencuentran en la profunda unidad interior que autodefine al ser humano como la esencia divina del universo. Carlos Sabat ha dicho, en general, el materialismo científico se identifica fácilmente al observarse una postura de irónico escepticismo ante todo lo que no tiene una garantía y talante científico. Esto sucede cuando creemos que todo se puede explicar intelectualmente, que estamos en posesión de la absoluta verdad y ponemos una irónica sonrisa de prepotencia ante todo lo que creemos que no es evidencia objetiva. Estos momentos son muy peligrosos para el ser humano, pues deja de analizarse a sí mismo y suele cuestionar a los demás por su falta de rigor científico. En general, el individuo se cree objetivo e ironiza sobre sus propias contradicciones, es decir, ha perdido la objetividad para sí. En uno de los momentos de esas conversaciones que hemos tenido con Carlos Sabat, no hemos podido resistir la tentación de preguntarle sobre la cuestión ovni. Y él nos ha dicho, la ufología siempre se estrella con la ciencia cuando pretende afirmar que las naves de los supuestos extraterrestres pueden viajar a velocidades superiores a la de la luz, contradiciendo con ello el principio L de relatividad de Einstein y el principio de incertidumbre de la física cuántica de Heisenberg. Solo superando estas dos limitaciones es posible defender los viajes estelares y galácticos de las supuestas naves extraterrestres con cierto rigor científico. Y eso está incluido en mi teoría. Conceptos como relatividad, física cuántica, gravitación, fenómenos ovnis y paranormales, así como una posible mutación planetaria, se ensamblan entre mística y ciencia. Mística y ciencia, dos palabras clave para dilucidar el presente y futuro del ser humano. Más que negar hay que investigar, más que despreciar y rechazar con prepotencia, hay que tener la suficiente humildad para decir dos palabras, no sé o es posible. Permítame acabar esta presentación con un comentario relativo a nuestra querida isla fantasma, la de la leyenda de San Borondón, la non trubada, la inaccesible o Aprósitus, la que dice que es un mito o una fantasía, pero que muchos testigos aseguran haber visto. Una vez leí en una modesta sala el siguiente parlamento. Los habitantes de la isla de San Borondón denuncian que hay un archipiélago denominado Canario que es una fantasía, una utopía. Esta frase, de manera simple y sencilla, podría resumir la teoría del universo multidimensional. Todo depende del observador, de su ubicación, de su evolución y conocimiento. Para uno, esa vida en otro nivel vibratorio sería una ilusión, un mito, y posiblemente para los otros, los que estén precisamente en diferentes dimensiones, nosotros seríamos una quimera, una fantasía. Todo depende del observador y de su apertura mental y espiritual. Y ahora demos la bienvenida a Carlos Sabat. Bienvenido. Señoras y señores, es para mí un placer estar aquí y poder compartir durante una hora alguna de mis ideas.
En primer lugar, me gustaría reiterarme en dar este agradecimiento a las personas que han colaborado, al Hotel Casa del Sol, al Ayuntamiento de aquí, a Diego Écija, a Fran, a todos estos amigos que han hecho este esfuerzo para que esta conferencia pueda llegar a término. Detrás de la teoría del universo multidimensional hay un esfuerzo que es un esfuerzo de vida, no es una moda. Los conflictos personales son buenos siempre y cuando logren canalizarse hacia un objetivo, a un objetivo que debe convertirse con el tiempo en una apuesta de vida. Yo soy una persona de talante científico, muy racionalista. Sin embargo, he tenido a lo largo de mi vida pues una serie de experiencias pues para que mi vida sea divertida, precisamente para contradecir todos los postulados y ese escenario en el cual yo me movía perfectamente. Muchas de las personas que están aquí han tenido experiencias paranormales, han visto ovnis, han tenido experiencias místicas. Bueno, muy bien. Otros no las han tenido. Esto no significa en absoluto de que nos tengamos que descalificar unos a otros. En el fondo, la vida solamente la podemos medir en la medida de que somos capaces de escuchar al otro. Esto es importantísimo, porque las divergencias que existen entre nosotros se fundamentan, se esconden, se camuflan precisamente en las creencias, no en las deducciones que hacemos a partir de estas creencias. Por eso, en la medida que el hombre pierde el sentido de autocrítica, pierde parte de su divinidad. Solo teniendo un estricto sentido de autocrítica, el hombre se acerca a la divinidad. Hay que cuestionárselo todo, si no, no seríamos honestos. Yo lo digo porque es natural de que una persona, si tiene una experiencia que sale de lo normal, se agarre con una fuerza tremenda a ella y confunda este tema, su experiencia, con la absoluta verdad y no se cuestione nada más. Hay que cuestionarse por qué se ha tenido la experiencia, cómo la interpreto y cómo la describo, porque en la descripción es precisamente donde vamos a entrar en conflicto con las personas que no han tenido la experiencia. La teoría del universo multidimensional precisamente es un esfuerzo, un intento de lograr describir un nuevo escenario cosmológico en la cual esas experiencias psíquicas, místicas, paranormales puedan representar su obra. Lógicamente, cuando un hombre se enfrenta a una teoría de esta envergadura, de esta índole, no puede estar solo. Sí. ¿Sí? Sí. Detrás de mí, que yo soy un poco como la voz que expresa un pensamiento de equipo, hay personas importantes. Es decir, que cuando estoy hablando, no hablo por intuición y por ganas de protagonismo, intento hablar con un rigor. Detrás hay personas que están en la crème de lo que sería el pensamiento filosófico, metafísico, teológico y científico de hoy en día. Es decir, podemos entrar a nivel de debate, al nivel que deseen ustedes.
Antes de empezar esta conferencia, he aprendido de que hay que definir el marco en el cual voy a hablar. Voy a utilizar la palabra. Pienso que, en primer lugar, es necesario analizar lo que tiene de potencia la palabra. La persona que piensa y que quiere, que tiene intenciones y amor, no sería persona sin la palabra. Sería simplemente individuo. El individuo es el átomo de una especie. Es lo que ya no puede dividirse, más sin que deje de ser lo que es. Por eso el individuo es lo dividido y lo separado. Con la palabra persona se designaba al principio la máscara o aspecto que un rostro tenía en el teatro. Es decir, cómo nos perciben los demás. El individuo entra en relación con los demás y deja de ser desconocido precisamente porque habla. La palabra es lo único que puede mostrar a los demás lo más íntimo, secreto de nosotros, nuestra conciencia y nuestras intenciones. A la vez puede ser precisamente lo que oculte nuestros sentimientos y nuestras intenciones. Yo quiero ser transparente a ustedes. Quiero que de mí salga lo mejor, mi conciencia y mis intenciones, y que ustedes las canten. Esto hace un poco de ruido. Con las palabras podemos expresar el lenguaje. El lenguaje llega a adquirir caracteres de una potencia inusitada precisamente cuando utilizamos el lenguaje simbólico. El lenguaje simbólico es lo más poderoso que tiene el ser humano para poderse expresar, pero es polisémico. Paradójico a veces, tiene diversas interpretaciones. El lenguaje es el lenguaje del arte. No se puede decir que un poema, una sinfonía o una experiencia mística o paranormal sean falsas o verdaderas. Simplemente podemos decir que nos gustan o que no nos gustan. Sería ridículo. El símbolo es una llamada a reunir lo que es distinto, pero semejante. Es el lenguaje figurado, la analogía, la metáfora. La parábola, finalmente, es el lenguaje místico, donde creador-criatura se ven como términos, finalmente, de una relación inseparable. Esto sucede cuando se penetra en el misterio de que todo lo que existe visible es una simple alusión a lo invisible y espiritual. Mi objetivo es precisamente reunir, unir, fusionar conceptos, conocimientos y experiencias. Para ello utilizaré el simbolismo científico, que también lo tiene, metafísico y teológico, según las conveniencias para mi objetivo. Podríamos decir que la metafísica ha sido desde siempre una disciplina extremadamente especulativa. La teología estrictamente racional y la física observacional. Hoy día, el método científico se fundamenta en el método observacional. Estas tres arterias del conocimiento humano han podido evolucionar en el pasado gracias al rigor de sus postulados. Es como si cada una de ellas deseara una cierta independencia por temor y respeto hacia las otras dos. Pero en el presente milenio las cosas ya no parecen tan claras.
Nos encontramos ante una nueva ciencia tremendamente especulativa. Y esta la empezó Albert Einstein. La relatividad en su concepción es puramente metafísica, sino que se levante alguien aquí y que me diga que la relatividad, cuanto la definió Albert Einstein, era observacional. Nos encontramos también con una teología que cada vez tiene más rigor científico y con una metafísica que llega a los límites casi del dogmatismo. Con esto hemos de ser muy abiertos de mente, porque la mayoría de las especulaciones científicas hoy no se pueden verificar con un método observacional. Y esto nos hace de que, así como antiguamente, en los aspectos metafísicos y teológicos, la gente, las personas, los seres humanos, creían por fe, hoy detecto que muchos científicos también creen por fe. Está cambiando la balanza. Pero si analizamos históricamente este aspecto, nos damos cuenta de que cuanto uno no se cuestiona los cimientos sobre donde se fundamentan sus creencias, llega al dogmatismo. Y hoy estamos en los límites del dogmatismo científico. Amigos míos, catedráticos de diferentes disciplinas, cuando hablamos en tertulias, me encuentran cosas muy diferentes a lo que después cuentan en las aulas. El límite de la velocidad de la luz no se puede superar tal y cual. Hoy día, por ejemplo, pocos físicos de rigor no se cuestionan ese supuesto. Más tarde hablaré sobre ello. Para que veamos cómo evoluciona el pensamiento humano, nos hemos de remitir a un primer filósofo griego 7 siglos antes de Cristo. Se llamaba Aristarco. Aristarco tuvo la osadía de decir que la Tierra era redonda y giraba sobre un eje 700 años antes de Cristo. Fue acusado de atentar contra los dioses. Tuvieron que transcurrir 2500 años, hasta que Copérnico empezó a sacar la teoría que la Tierra era una esfera y giraba sobre sí mismo y alrededor del Sol. Y fue callado. Posteriormente, Galileo intentó coger las ideas de Copérnico y tirarlas adelante. Lógicamente, fue reducido por la Inquisición a un arresto domiciliario, mientras que no se retractara de estas ideas. Hace poco, Juan Pablo II se retractó del comportamiento de la Iglesia contra Copérnico y Galileo. ¿Qué significa esto? Pues que algo está cambiando. Para mí, la posibilidad de que entidades de alto nivel tengan la valentía de retractarse, es decir, de reconocer que se estaba equivocado, es la esencia del progreso. Algo está pasando. En el ambiente científico también está empezando a suceder esto. La teoría del Big Bang, primero hablan de un universo abierto, después hablan de un universo cerrado, después hablan de un universo plano. Pero ¿qué sabemos en realidad? En el modelo multidimensional no se necesita ni un universo abierto, ni cerrado, ni plano. ¿Por qué? Porque no creo que sea necesario plantearse si el universo ha tenido un principio o un fin. Para mí está ahí porque no creo que lo pueda sacar de ahí. Visto esto,
nos podemos dar cuenta de cómo una verdad de rango superior tarda en imponerse a nivel planetario. Tenemos prisa, pero nosotros seríamos un poco como esos avanzados que nos damos cuenta e intuimos que la verdad que nos están contando, del escenario cosmológico que nos están vendiendo, no cuadra con nuestras potencialidades. ¿Qué sucede? Estamos marginados, evidentemente, porque si lo que yo he vivido no puedo explicarlo en el escenario cosmológico que la ciencia hoy define como verdad, mi vida no existe. Y mucha gente que hay aquí ha tenido experiencias que como las han vivido en dimensiones no cartografiadas por la ciencia, pues se inventan nombres, pues son paranoias, son alucinaciones colectivas. Sí, bueno, pero ¿qué es una alucinación colectiva? Me hizo mucha gracia cuando leí el libro de Paco Padrón, que decía, sí, la vida es un sueño. Y él decía, sí, de acuerdo, pero ¿qué son los sueños? Si tenemos la picardía de preguntar solo 4 porqués a una persona, llegaremos rápidamente a la raíz de su creencia. Y entonces veremos si aquello tiene consistencia o no tiene consistencia. No estamos acostumbrados a escuchar, porque cuando se escucha uno pregunta por qué, no aporta su percepción. Es decir, tú me hablas, yo te escucho, me intereso por ti y entonces te pregunto por qué, de algo que no entiendo, y esto significa que quiero entenderte. Las ciencias y las metafísicas y las teologías no se quieren entender. Hay que unirlo, porque la verdad está entre lo psíquico y lo físico. Y no es que lo diga yo, es que cuando surgen indicios de que esto puede ser así, intentan camuflarse, intentan esconderse. El primer hombre en el mundo que fue capaz de intuir la diferencia entre lo que es una verdad objetiva y una seguridad subjetiva fue Genófanes, un presocrático. La verdad objetiva la decora ¿qué? ¿Qué es lo que decora eso que decimos, la verdad objetiva? Pues la decora la racionalidad que establece lo que puede suceder en ese escenario. Definimos un escenario y automáticamente dice, aquí en ese escenario puede suceder esto. Claro, si hemos montado un escenario para representar pues una obra de Romanos, no intentemos representar en este escenario algo que no sea una obra de Romanos. Y esto es lo que está sucediendo. Cuando las personas que han tenido experiencias, contactos, etcétera, quieren explicarlos, te miran de una forma rara. Te dicen el principio L, ¿qué dices? Estás alucinado, etcétera, 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 etcétera. Palabras, 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 que si preguntas 4 porqués, en lugar de discutir, te darás cuenta que no hay ningún fundamento, solo miedo, miedo. El dogmatismo es la culminación del miedo. Pero claro, para cambiar de escenario, la palabra cambio provocará y provoca, evidentemente, una resistencia. Es evidente, ¿no? Yo no conozco de nada que haya que cambiar o se pretenda cambiar que no haya una resistencia. Pero solo la unión trae el equilibrio. Y ahí es donde realmente hay algo que es importante.
las experiencias subjetivas hay que incluirlas en la cosmología, porque una experiencia subjetiva, hasta donde yo puedo llegar, no sucede fuera del universo, sucede dentro del universo. No sé si estoy loco o no. ¿Hay algo que podamos vivir y experimentar nosotros que suceda fuera del universo? Bien, si no puede suceder fuera del universo, utilizando la más pura lógica, los señores que definen el universo ese, que dicen que no puede ser, o están equivocados ellos, o yo estoy loco. Pero cuidado, aún en el supuesto de que yo admitiera que estoy loco, no estoy fuera del universo, estoy dentro. Entonces, cuidado con el excesivo racionalismo, porque en una discusión lógica, en profundidad, los argumentos se pueden caer como un castillo de naipes. Y yo ahí aviso del excesivo racionalismo. Son muchos los que dirán que ese tipo de experiencias, podríamos decir, subjetivas, que engloban toda esta fenomenología, no tienen ningún valor objetivo. Esto es cierto, pero el que algo sea detectado como una realidad física no es el único criterio de la verdad. También existen verdades anímicas, las cuales no pueden ni explicarse ni probarse, de momento, pero tampoco puede negarse físicamente. La sensación de pertenencia a una presencia de rango infinitamente superior, a la cual llamamos en nuestra cultura Dios, es algo tan simple como experimentable, y esto es independiente de que su percepción sea física, psíquica o ambas a la vez. Pero también es cierto que no es posible entender nada que sea de naturaleza psíquica sin la experiencia psicológica que la acompaña. En 1959, un periodista inquisitivo que se llamaba John Freeman, en el famoso programa de radio que se titulaba Face to Face, cogió a Jung, padre del universo interior, padre de la psique, padre de la psicoanálisis individual, etcétera, 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 y le puso en una encerrona y le dijo: oiga usted, doctor Jung, ¿usted cree en Dios? Jung se calló y dijo: no, no creo, conozco. Bien, ahora que demuestren lo contrario. Dijo: no, no creo, conozco. Este fue el señor Jung. Jung, como padre del universo interior, coincidió a principios de siglo con Albert Einstein en Zúrich. Él tenía la cátedra de psiquiatría y Jung tenía la cátedra de física. Precisamente daba matemáticas. A Jung le gustaba mucho organizar tertulias con eruditos de diferentes disciplinas en su casa. Y en varias de estas cenas acudió Albert Einstein. Jung le llegó a preguntar en una de estas cenas, las cuales están escritas porque tenía la picardía de todas estas tertulias, dejarlas escritas en las famosas letters, cartas, ¿no?, que dejó Jung. Le preguntó a Einstein: oiga usted, doctor Einstein, usted que ha descrito este universo exterior con estas ecuaciones de la relatividad tan interesantes, ¿usted cree que sería posible que se pudieran utilizar en el universo interior, es decir, en el universo de la psique? Respuesta de Albert Einstein: sí,
Creo que sí. Bien, señores, ya empezamos a atar aquí un poco más los hilos. El señor Jung, el máximo representante del universo interior, de ese desconocido universo interior, y el señor Einstein, que hasta ahora es la teoría que más ha sido contrastada del universo exterior. Si estos dos señores, si estos dos genios, en menos de un minuto llegaron a entenderse, ¿quiénes son hoy día esos señores que son capaces de descalificar las experiencias de la psique? ¿Quiénes son? Que hablen. Porque ni Einstein ni Jung lo negaron. La única diferencia es que si cogemos las ecuaciones de Einstein, Jung las invierte. Todas las ecuaciones tienen un numerador y un denominador. Pues el numerador y el denominador de las ecuaciones de Einstein para Jung son la inversión. Numerador pasa a denominador y el denominador a numerador. O sea que tenemos dos percepciones de la realidad totalmente invertidas. Es curioso. Es la imagen y la sombra de Jung. La imagen y la sombra de cada uno. Uno percibe dentro lo que la ciencia llamaríamos el universo ondulatorio, interacción de campos, siente, interpreta y describe en la imagen al exterior esas sensaciones. Ya estamos uniendo el universo interior y el exterior. Eso es importantísimo, porque si nosotros cogemos esas dos ecuaciones invertidas, dando los valores que demos a las variables, por muchas que tengan estas ecuaciones y por muy sofisticadas que sean, si multiplicamos una ecuación por otra, siempre nos da un valor 1, la unidad. ¿Y qué significa esa unidad? El observador. Y aquí nace un nuevo concepto de la relatividad. Pero antes de proseguir, para ver si esta conferencia va a tomar un carácter más técnico o más sensitivo, intuitivo, yo quisiera poner dos transparencias, las dos primeras, si me las podéis poner, y nos harán ver en ellas por qué Einstein y Jung rápidamente llegaron a un acuerdo. En una parte tenemos al Einstein científico. Llegó a la ecuación fundamental de que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Pero en la pantalla de la derecha, o sea, ya sería a su izquierda, tenemos al Einstein místico. Fijaros que ahí Einstein expresa algo tremendamente profundo y místico. Voy a bajar un momento para remarcarlo con el láser. Primera frase. Sostengo que el pensamiento religioso cósmico es la más fuerte y noble de las invitaciones a la investigación científica. Un hombre, cuanto dedica una vida a un proyecto, tiene que tener un manantial de energía. El pensamiento religioso cósmico, la búsqueda. Ahí es donde se marca la diferencia entre lo que fue Einstein y lo que son otros que se llaman científicos. Porque un científico
también es un ser humano, y si es un ser humano, tiene que tener pensamientos humanos, internos, intuitivos. Pero lo más fuerte de todo esto es la segunda frase. El espacio, fijaros aquí, que desarrolla toda una teoría científica, y al final de todo, de esa teoría científica, él la devora, la destruye, la consume en sí mismo y se la traga. Y llega a decir: el espacio ha devorado el éter y el tiempo, y parece estar a punto de tragarse también a los corpúsculos, de tal modo que solo yo quedo como vehículo de la realidad. ¿Captan el mensaje? Solo yo quedo como vehículo de la realidad. Bien, me parece muy bien, pero aquí también él trató, en el aspecto científico, de explicar toda esa sensación interna, toda esta metafísica. Intentó explicar que el universo podía llegar a entenderse. A cada masa corresponde cierta cantidad tal, toda la elucubración científica, y se llega a esta ecuación que se ha demostrado que funciona. Otra de las características esenciales de Einstein como científico es que la teoría de la relatividad, cuando apareció, era una especulación metafísica. La prueba de ello es que salió un escrito de 1000 científicos contra Einstein, en la cual todos lo atacaban. Todos querían destruirlo, pero nadie cayó en la cuenta de que el hombre que más luchó para demostrar que la teoría de la relatividad no era cierta, no estaba acabada, fue el propio Einstein. Una teoría solo tiene valor en la medida de que es refutable. ¿Qué quiere decir esto? Que uno hace un planteo, una elucubración, diríamos una elucubrada. Bien, esa elucubración debe ser posible refutarla. Si no, pasaría al mundo de lo que es la pura metafísica. La metafísica no es refutable, es algo que no lo puedes, lo crees o no lo crees. Pero sin embargo, una teoría científica tiene que ser refutable. Y es curioso, porque en la medida que se intenta refutar una teoría científica y es capaz de soportar esa refutación, cada vez se convierte más verdadera. Una teoría científica que no aguanta ninguna refutación ni quiere que la refute nadie, no es científica. Pero llevamos tiempo intentando refutar la teoría de la relatividad. Y va aguantando. ¿Qué significa? Pues que se va consolidando. Pero esto no significa que sea la teoría definitiva. Y el propio Albert Einstein lo dijo. Si yo preguntara aquí en esta sala, ¿quién se identifica con la izquierda y quién se identifica con la derecha? Y dijera, levanten la mano, ¿quién se identifica con el Einstein de la izquierda? ¿Quién? Con el místico. Vamos a ver, ¿quién se identifica? Venga, levantemos la mano. Así vemos la temperatura de la sala. Muy bien. O sea, de tal modo que solo yo quedo como vehículo de la realidad. Es que fíjense ustedes, por favor. Ese yo es lo único que vale. Todo lo demás son intentos descriptivos de la experiencia de vida y personal de uno. No tengamos miedo a la ciencia.
hay algunos que se identificarán con esta parte, me imagino que hay algunos, yo también me identifico con esta parte, ¿eh? ¿Ves? Bueno, hay uno, por lo menos dos, ¿vale? Unos cuantos, venga, sin miedo. Vale, perfecto. Esto me gusta a mí. Bueno, pues la solución es la siguiente. Nos hemos de identificar con las dos. Porque una cosa es saber y otra cosa es conocer. Nosotros sabemos, vivimos y experimentamos. Lo sabemos. Pero conocer es conocer. ¿Por qué? La mente es la mente. El yo la trasciende. Hay que saber cómo funciona la mente y las trampas de la mente. Dentro del contexto de la teoría de la relatividad, para empezar a marcar la diferencia entre lo que es la relatividad de la teoría del universo multidimensional, hay una premisa fundamental. Cualquiera que haya estudiado un poco aquí, de los que han levantado la mano, hombre, esto es muy peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque se habla de la velocidad de la luz. Pero yo pregunto siempre cuando me dicen la velocidad de la luz. ¿La velocidad de la luz dónde? ¿En qué medio? Bueno, la velocidad de la luz en el vacío. Yo pregunto, ¿en qué vacío? ¿Alguien ha logrado crear el vacío energético? No. Entonces, ¿de qué vacío hablamos? La velocidad de la luz en el agua es aproximadamente de 212.000 kilómetros por segundo. En el vacío atmosférico de 300.000, 299.000 no sé cuántos. Y en el cristal de cuarzo baja más. Es decir, que la velocidad de la luz en el medio se mide por un coeficiente que se llama índice de refracción. Y ese índice es lo que te dice en qué medida la velocidad de la luz ¡pam!, se frena al entrar en un medio. Pero señores, ¿de qué velocidad de la luz hablamos? Pues si admitimos que la velocidad de la luz es cambiante con el medio en el cual se propaga, ay amigos, ¿cómo podemos no defender que en función de las características físico-energéticas del sujeto ubicado en el eje de coordenadas varíe también la percepción de la velocidad de la luz? ¿Y de qué depende eso? Del nivel energético del sujeto. En términos absolutos hablaríamos depende precisamente del nivel vibracional. Es decir, de cómo vibra aquello, de la cantidad de energía que vibra ese complejo energético que definimos como cuerpo físico. Ahí empieza a plantearse otro tema. La percepción de la realidad no es independiente de una relación. Nada, absolutamente nada, es en potencia bueno o malo, positivo o negativo, gordo o delgado. Nada. Las cosas solamente existen en función a una relación. Principio teológico. Fijaros, la ciencia se ha olvidado ahí de la teología. Tú eres bueno en relación a mí. Tú eres alto en relación a mí. Pero en el fondo, nada es bueno o malo en potencia, sino solo en relación. Pues señores, todas las variables cosmológicas están en función, precisamente, de una relación entre el sujeto ubicado en un eje de energía que marca su tasa vibratoria y su entorno. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que toda la teoría de la relatividad está basada en un sujeto en términos absolutos perfecto y relativiza el universo.
en función de velocidades relativas, tal, que es incrementos de masas, tal, toda la teoría de la relatividad, la gravitación, etc. Pero nos hemos olvidado del señor que está observando y define la cosmología esa, ¿no? Y si ese señor sube de energía, y ese señor baja de energía, ¿qué pasa? La velocidad de la luz cambia también según el medio. Es una relación. Pues si cambiamos las características del sujeto, cambiaremos también la relación. Llegados... ¿Me oyen bien? Sí. Llegados a este punto, he hablado ya de vibración, lo que sería ese complejo energético. En términos científicos, en la teoría del universo multidimensional, no se puede separar el concepto de energía del espacio-tiempo. De esta forma se llega a un concepto trinario que sería energía, espacio, tiempo. Esa energía puede expresarse en términos vibratorios. Y cuando hablamos de términos vibratorios, no es que sea una cosa metafísica, es algo que es cuantificable, es medible. ¿Y esto con qué palabra lo medimos? Bueno, con una palabra que llamamos frecuencia de plasma. Pero no es la astrofísica, no es una frecuencia de plasma astrofísica, es para utilizar una palabra que ya suene un poco. Esa frecuencia de plasma, intentaré explicar un poco qué entendemos por ella. Si tomamos un cuerpo y lo sometemos a la acción de un campo electromagnético, por ejemplo, mediante una luz de un láser, se encuentra que para unas determinadas frecuencias de ese rayo láser, el material transmite muy poca luz a su través. Sin embargo, al ir variando la frecuencia, nos encontramos que para uno o varios valores de frecuencia, el material transmite una gran cantidad de energía a su través. Se comporta como si fuera transparente. ¿Qué significa? Pues que hay unas determinadas ondas que cuanto impactan en un determinado complejo son capaces de atravesarlo prácticamente como si fuera transparente. Ese concepto es lo que en la teoría del universo multidimensional llamamos frecuencia de plasma, de ese complejo energético que define al ser humano. Ahí empieza a perfilarse la posibilidad de comprender que en función de la frecuencia de plasma, es decir, de la tasa vibratoria de ese complejo energético, la ubicación en ese universo multidimensional puede llegar a ser diferente. Y voy a ir más lejos, para los que todavía no crean en esto. Dice, algo que es científico, contrastado, porque esto que acabo de leer es de un catedrático de física de materiales, por si alguien tiene alguna duda. Me voy a ir ahora al siglo II y voy a leer algo de San Agustín. Por ahí lo tengo. Bueno, es igual, me lo sé de memoria. San Agustín, un gran místico del siglo II, llegó a decir, estoy hablando del siglo II, o sea, no se crean que la relatividad ha sido inventada ahora veremos lo que decía San Agustín, Todo cuerpo, o sea, todo complejo energético,
Cuando yo hablo de cuerpos, ustedes se imaginan el complejo energético, que son ustedes, y que está vibrando a una determinada frecuencia, la frecuencia de plasma que cada uno tiene. Pues miren, todo cuerpo con su peso tiende al lugar que le es propio. El peso no tiende necesariamente hacia abajo, sino a su lugar. El fuego tiende hacia arriba, la piedra hacia abajo. Gobernados por su propio peso, por su tasa vibratoria, acuden a su lugar propio. El aceite derramado sobre el agua se eleva sobre el agua. El agua derramada sobre el aceite se coloca debajo del aceite. Gobernados por su propio peso, acuden a su lugar propio. Lo que no está en su sitio está inquieto. Se le pone en él y descansa. Bonito, ¿no? Qué relatividad, qué fuerte. Pues empezamos a comprender ese concepto de la teoría multidimensional. Empezamos a asociar mentalmente que somos un complejo de energía, porque no existe algo como materia o energía. Todo es energía en diferentes grados de densidad. Nos podemos dar cuenta de que en el universo hay entidades, seres, que tienen otra tasa vibratoria a la nuestra. Pero es que no lo digo yo, pobre de mí. Me lo están diciendo catedráticos, me lo está diciendo San Agustín, y me lo está diciendo mucha gente. Es querer escucharlo. No tendría sentido. Ahora voy a poner una serie de transparencias. He intentado hacer algunas de nuevas para esta conferencia, pero inevitablemente en algunas hay algunas ecuaciones. Por favor, no hagan caso de ellas. Las ecuaciones están para otro entorno, pero no tengo más remedio que ponerlas para poder explicar un poco qué es un cambio dimensional. Hecho ya todo este preámbulo, sabiendo ya que somos un complejo energético, que tenemos una tasa vibratoria, ahora de lo que se trata es de decir, bueno, todo el mundo aquí habla de dimensiones, todo el mundo habla de planos existenciales. Pero claro, a nivel racional hay que preguntarse, bueno, ¿y esto dónde está? Pero está aquí, no hay que ir allá, está aquí. El universo multidimensional es parecido a un televisor. Hay muchos canales. Claro, nosotros estamos en TV1. Pero solo cuanto podemos intuir que en ese televisor cosmológico, solo intuir de que pueden haber muchos canales, es cuanto podemos empezar a vislumbrar la naturaleza multidimensional del universo. Todos están en el televisor y nadie se molesta uno con otro. Entonces, lo que sucede ahí es que nosotros, como complejo energético, estamos interaccionando constantemente con ondas de todo el espectro electromagnético. Estas ondas están codificadas en nuestra psique, en nuestras percepciones que interpretamos. La mente humana es tremendamente especulativa y asociativa, de tal forma que cuando algo interacciona en nuestro campo, en nuestro complejo energético, llega una onda, ¿qué hacemos? Buscamos esta sensación en nuestro recuerdo y rápidamente asociamos
la experiencia que tuvimos a eso, a esa nueva interacción. Un módulo inteligente hemos de calificarlo como el que es capaz de acumular información para su supervivencia. Y el ser humano es un módulo inteligente. Desde que nace empieza a acumular experiencias y las va catalogando. Y esta catalogación de experiencias es la que después nos sirve, cuando estamos interaccionando constantemente, a tener reacciones semiautomáticas para nuestra supervivencia. Pero estas reacciones también se cae en la trampa de creerlas como verdad, porque precisamente el condicionamiento de la mente se ajusta, podríamos decir, a las relaciones de sufrimiento y alegría, de dolor y de placer que tenemos cuando esta interacción exterior de campos actúa en nuestro módulo energético. ¿Qué sucede con esto? Que entonces iríamos a los actos de reflejos de Maslow, que sería la actitud refleja. Esta persona me cae mal. Claro, es que a lo mejor cuando éramos pequeños teníamos una chica de servicio que nos pegaba cuando no estaba la mamá. Y aquel arquetipo nos ha quedado en la psique. Y cuando nos encontramos con una persona que tiene unas características similares, hay un acto reflejo del subconsciente que nos hace que aquella persona nos caiga mal. Esto hemos de extrapolarlo a todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque las personas que vienen enfrente no son buenas y malas. Somos nosotros que las catalogamos. ¿Y cómo las catalogamos? Con esa información que hemos acumulado. Y a veces podemos ser injustos. Hay que llegar a trascender esto. ¿Por qué me cae mal esta persona si no me ha hecho nada? Etcétera, etcétera, etcétera. Cuidado cómo se monta la psique y cómo reaccionamos de forma automática. Ahora voy a bajar y voy a intentar explicar de una forma lo más sencilla posible lo que es un cambio dimensional. Básicamente nosotros tenemos 5 sentidos: vista, oído, olfato, gusto, tacto. Pero lo que más condiciona nuestro universo es precisamente el sentido de la vista. Si yo no lo veo, vamos, no lo creo. Claro, ahí es donde empieza el problema. Hay que verlo. Pero es que incluso lo que nosotros vemos, lo que durante millones de años el hombre ha considerado su casa, su universo, está condicionado por el sentido de la vista. Hasta esto es un capricho, porque claro, cada canal de televisión tiene unas franjas de frecuencias, no se las puede comer todas. Y nosotros, que estamos en un canal, para ver, utilizamos un trozo muy pequeño, que es un capricho también. Vamos a ver este tema, a ver si logramos por lo menos sintetizar lo que en la teoría del universo multidimensional sería un cambio dimensional.
Es indistinto hablar de longitudes de onda o frecuencia. Para que ustedes lo comprendan, cuando hablamos en términos de frecuencias o de longitudes de ondas, es lo inverso uno de otro. Es decir, que cuanto más larga es la longitud de onda, la frecuencia es más baja. Cuanto más corta es la longitud de onda, más alta es la frecuencia. Por esto, en estos dos gráficos que aparecen aquí, las ecuaciones están invertidas. Lo que estaba hablando anteriormente es que hay un punto de visión en el cual nosotros... ¿El de esto tengo por aquí? Ah, vale. Hay un punto donde nosotros estaríamos situados ahora. A esto es lo que yo le denomino nuestro punto de referencia. Todo eso es un eje imaginario de energía. Hacia arriba se incrementaría la frecuencia, en este caso de aquí se incrementaría la frecuencia, y hacia abajo disminuiría. Pero claro, hay un punto. Nosotros, como percepción visual, tenemos una limitación, que solamente somos capaces de percibir imágenes entre lo que se llama 3.800 y 7.600 angstroms. ¿Qué es un angstrom? Una 100 millonésima de centímetro. O sea, cuando estamos hablando a nivel vibracional, un angstrom es una 100 millonésima de centímetro. Entonces, si nosotros miramos para arriba y multiplicáramos por esta ecuación la longitud de onda que estaría aquí, que sería 5.374 angstroms, que sería lo que nosotros denominamos la onda central de nuestro espectro visible, si queremos cambiar de dimensión, siendo K la dimensión, nos daría el valor de 3.800 angstroms para una longitud de onda. Es decir, nos daría un cambio de longitud de onda precisamente en el límite ultravioleta, siendo L la longitud de onda central de nuestro espectro visible. Si dividimos por esta expresión esa longitud, nos daría el otro nivel por el límite infrarrojo de nuestro campo de percepción. Esto a nivel de longitud de onda. Si lo hiciéramos esto a nivel vibracional o frecuencial, las ecuaciones son las mismas, pero invertidas. ¿Y estas ecuaciones de dónde se deducen? Pues estas ecuaciones se deducen precisamente de algo que se titula el efecto Doppler. El efecto Doppler establece de que en la medida que un objeto se acerca o se aleja del observador, las ondas que unen observador con el objeto se acortan si éste se acerca o se alargan si éste se aleja. Hay unos límites lógicos, es decir, hay un momento que si este objeto se aleja del observador a determinada velocidad, la distorsión de la onda, si partimos de la premisa de que utilizamos una emanación de luz de 5.374 angstroms, quedaría desvinculada fuera del espectro. ¿Y a qué velocidad esto sucede? Ahora lo vamos a ver. Hay una velocidad crítica que si hubiera un observador, o sea, emitiendo una señal de 5.374 angstroms, a partir de una determinada velocidad, aquella señal desaparecería de campo visual. Para nosotros dejaría de existir.
Esto, más gráficamente, lo podemos ver de la siguiente forma. Quizás para explicar esto de una forma muy sencilla, lo que sucede, ustedes pueden imaginarlo como la típica locomotora o la típica ambulancia que pasara a una velocidad de 150 kilómetros por hora. Pues bueno, aquel tren, cuando se acerca, oiríamos que el silbato es muy agudo. No sé si alguien lo ha detectado esto. Un tren a toda velocidad y entonces toca el silbato y es muy agudo. Sin embargo, cuando el tren ya ha pasado, el silbato se oye más grave. Y cuando viene el tren y cuando ha pasado, como va a gran velocidad, se oye el silbato mucho más grave. Esto sucede exactamente lo mismo con las ondas electromagnéticas. Entonces, este concepto, a nivel astronómico, lo que se hace es extrapolarlo a la luz, a lo que se llama la banda del espectro, las rayas de Fraunhofer. ¿Qué se hace con esto? Hay diferentes espectros de diferentes materiales, como puede ser el helio, el nitrógeno, el oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se analiza el espectro íntegro de un determinado componente en laboratorio, da un espectro en unas longitudes de onda determinadas. Cuando se analiza esto proveniente de una estrella o de una galaxia lejana, porque se puede rápidamente detectar el espectro a qué tipo de componente corresponde, se detecta un corrimiento hacia el espectro infrarrojo o ultravioleta en función si la estrella, galaxia... Me siento